Gracias. Muchas gracias. Bueno, siendo las 4 de la tarde con 32 minutos, iniciamos. Xochitl, Osvaldo, Araceli, muy buena tarde tengan todas y todos. Bienvenidos a esta entrevista. Agradecemos su interés en participar en este proceso de selección de vocalías. Nos acompañan en este panel la doctora Paula Melgarejo, consejera electoral. También nos acompaña la maestra Mayra López, directora jurídico-consultiva, y su servidora Lilibet Álvarez, jefa de transparencia. Bueno, la dinámica que vamos a estar implementando es que la entrevista tendrá una duración de 20 minutos, en donde ustedes contarán aproximadamente con 2 minutos para poder contestar cada una de las preguntas que nosotros les formulemos en el orden en que nosotros les vayamos mencionando. Aquí les vamos a pedir que por favor sean muy concretos respecto a las respuestas que nos proporcionen y que nos den ejemplos que nos permitan a nosotras poder evaluar sus competencias y habilidades de acuerdo a el perfil del cargo al cual ustedes están aspirando. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces iniciaré contigo, Osvaldo, para poder identificar la manera en la cual tomas decisiones y la orientación a resultados. Por favor, coméntanos una situación en donde hayas tomado una decisión en el ámbito laboral. ¿Cuál fue esa decisión que tomaste y cuál fue el resultado que se obtuvo como consecuencia de esa decisión? Sí, claro. Muy buenas tardes a todos. En el ámbito laboral he trabajado en la industria química y en procesos electorales he trabajado en 12 procesos electorales. En la industria química recuerdo el haber tomado una decisión importante para la empresa porque con ella logramos ahorrar dinero al dueño. Estábamos agregando material a la tina de acuerdo a las especificaciones que nos daba el laboratorio, pero resulta que nos dimos cuenta que esta iba en una curva ascendente, eso a lo largo de 20 días. Entonces lo que se hizo fue platicar con el laboratorista, platicar con los encargados de las líneas, para que entre todos hiciéramos una dinámica y buscar posibles causas, por qué estábamos agregando tanto material si anteriormente era menos. Entonces logramos hacer varios análisis y yo propuse que lo primero que teníamos que hacer era tener un patrón bien establecido con qué comparar nuestra concentración, porque como no teníamos, teníamos el anterior únicamente, con eso nos estábamos basando. Y efectivamente eso fue la causa de que los análisis estaban saliendo mal. Nuestro patrón ya estaba contaminado y por lo tanto estábamos agregando más material del debido. Pero ese fue un trabajo en equipo, obviamente yo puse esa decisión, pero laboratoristas y los encargados de las áreas estuvimos de acuerdo para lograr que ese ahorro se reflejara en el dueño, o sea, en no estar echando tanto material. Sí, eso les puedo comentar acerca de mi experiencia laboral en la industria química. Sí. ¿Y el resultado fue beneficioso? Sí, claro, se ahorró material, o sea, es dinero que estuvimos ahorrando, precisamente porque los análisis demostraron que teníamos una tina sobrecargada de material, pero si nosotros hubiéramos seguido agregando, podíamos incluso cuando ya es el momento de lavarla, desperdiciar todo nuestro material. Afortunadamente, en menos de 20 días logramos resolver ese problema bueno, sí recibimos felicitaciones por parte del gerente y luego posteriormente del dueño. Sí. Muchas gracias, Osvaldo. A continuación les doy la palabra a Xochitl. Buenas tardes. Bueno, en mi experiencia como servidora pública también he elaborado, además del Instituto Electoral, en el INEGI. En INEGI en varias ocasiones he tenido personal a mi cargo. En un día nos llamaron por teléfono y nos dijeron que necesitaban que cubriéramos todas las manzanas, que los entrevistadores ya hubieran terminado de pasar por todas las manzanas. No cubrir todo el censo, sino que todas las manzanas en el censo de población y vivienda. Sin embargo, al comunicarme con la supervisora, me dijo que la entrevistadora, que le correspondía una manzana que nos faltaba por cubrir, por tocar, había estado delicada de salud y estaba internada. Entonces llamé a todas las supervisoras que tenía a mi cargo. En total eran 4, un supervisor y 3 supervisoras, y les pedí que reunieran a los entrevistadores, que los sacaran de campo porque íbamos a ir a trabajar
todos esa manzana porque se tenía que entregar en breve, en el menor tiempo posible. Sí nos llevó media hora en lo que se reunieron todos los entrevistadores, los supervisores, nos dirigimos en diferentes transportes para llegar a la manzana que faltaba y se realizó la entrevista a todas las personas que estaban en ese momento, que tienen que cubrir ciertos requisitos como residentes habituales que tengan 15 años y que conozcan la información de la vivienda. Entonces, sí lo logramos aproximadamente en 3 horas. Se realizaron los reportes sobre todos los cuestiones que se levantaron y se logró el objetivo que, digamos, fue de inmediato. Es cuanto. Gracias, Xochitl. Adelante, Araceli, por favor. Sí, buenas tardes. Yo he estado trabajando en el área administrativa. En alguna ocasión llegó un requerimiento por parte del IMSS y tenía que presentaba ya alguna diferencia con los pagos realizados. Se reunieron a las personas involucradas, se detectó que efectivamente había un faltante de pago, se realizó el pago y al día siguiente yo me presenté a la oficina por iniciativa propia a demostrar que ya habíamos hecho el pago correspondiente. Si no se hubiera hecho eso, ese mismo día, un poco más tarde, por parte del IMSS ya se estaban cobrando multas, por lo cual hubo un beneficio para la empresa cerca de 24,000 pesos. Esa sería mi actividad en ese momento. Pero ahí, ¿qué decisión tomaste? La decisión de asistir, porque no teníamos en ese momento jefe. Entonces, lo único que se hizo o lo que habían hecho o se hizo como equipo es realizar el pago que quedaba faltante. Y la decisión que yo tomé de ir y asistir fue lo que hizo que se viera que ya no se... porque posteriormente el IMSS pidió que se pagaran los recargos y se demostró que en tiempo y forma lo presenté. Esa fue mi decisión. Muchas gracias, Araceli. Gracias. Gracias por tu respuesta. Bueno, ahora le voy a ceder la palabra a la consejera electoral, Paula Melgarejo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. La pregunta que les voy a formular está dirigida a la competencia de trabajo en equipo. Voy a comenzar por Xochitl, después Araceli y terminamos con Osvaldo, por favor. Xochitl, cuéntanos sobre algún trabajo en el que tuviste que laborar con personas que tenían opiniones distintas a las tuyas o personalidades distintas, pero que tenían que sacar un trabajo en conjunto. ¿Cómo coordinaste los esfuerzos para llevar a cabo ese trabajo y cómo superaron las diferencias? Sí, buenas tardes. Bien, bueno, este tipo de ejemplo lo daría cuando fui consejera municipal en el año 2021, que ya estábamos en el recuento. Para el recuento, pues ya fue la elección, después nos reunimos una sesión de trabajo día martes y miércoles ya estábamos en el recuento, que los recuentos en las municipales son de 24, mayor de 24 horas, 48 horas puede ser o más. Entonces estábamos ya en el consejo como miembro del consejo, pero yo no tenía suplente. Hubo consejeros que no llegaron sus suplentes, o sea, no tuvimos 2 consejeros. Entonces llegó, ya iniciado el recuento, algunos estábamos en la sesión y comentaron que había un consejero que estaba supervisando el recuento con todo el grupo de trabajo y los representantes de partido político, que estaba muy prepotente, que ya no lo querían, que hubo mucho disturbio. Entonces, no podíamos detener el conteo, el recuento, porque teníamos que seguir cantando los votos. Entonces, yo me ofrecí a apoyar. Subí al siguiente piso, me acerqué y cambié al consejero. El consejero me decía que él no tenía la culpa, pero le pedimos de favor que se fuera a realizar otras actividades, podría ser en la sesión del consejo u otra actividad. Entonces yo lo que hice fue, no estuve a favor de ningún partido, ni tampoco de mi compañero. Sin embargo, lo apoyaron coordinadores que también
fue un trabajo en equipo porque se le fueron encima a los representantes de partido y gracias al trabajo en equipo se pudo continuar con el recuento y con los tiempos establecidos. Es cuanto. Muchas gracias, Xochitl. La misma pregunta, por favor, Araceli. Bueno, el trabajo en equipo que yo realicé en el área de sistemas, tuvimos cambiar al personal del edificio que estaba enfrente al Monumento a Colón a otro edificio. Había que hacer la coordinación de mudanza, de equipo, de inventario. Me tocó coordinar tanto la parte de las personas que ya estaban laborando como la parte a donde se habilitó el nuevo edificio. Entonces se tenía que hablar por un lado con los usuarios y por otra parte preparar las instalaciones, y esto es hablar con los contratistas. Fue una tarea difícil porque pues nadie quiere dejar sus actividades, todos quieren llegar y únicamente encontrar lo que requieren o no les gusta el lugar. Sin embargo, fue por lo menos ya de el punto crítico del cambio a realizar se hizo en lo que fue viernes, sábado y domingo. Satisfactoriamente al día lunes todos quedaron con sus servicios, voz, datos, equipo, mobiliario, carpetas de trabajo en su lugar. Digo, sí fue complicado en el sentido de que las personas dicen ya se terminó mi horario de trabajo, sin embargo, hablando o viendo con quiénes nos podíamos apoyar en ese momento que estaban, pues se pudo coordinar. Se dice fácil 3 días, ¿no? Viernes, sábado y domingo, sin embargo, fueron jornadas para dormir, si acaso, entre 3 y 4 horas en el mejor de los casos. Es lo que yo pudiera decir de trabajo en equipo. Muchas gracias, Araceli. Por favor, Osvaldo. Sí, consejera, muchas gracias. En el año 2009 fungí como presidente del consejo aquí en Chautla, en mi municipio. El vocal de organización, recuerdo que en esa ocasión nos presentó la logística para 6 rutas electorales. Una de ellas atravesaba Chiconcuac, que es otro municipio, ¿no? Entonces él me argumentaba que porque los tiempos eran más cortos. Tuvimos algunos diferentes en ese sentido, porque cuando acudimos, efectivamente el tiempo de traslado era más corto por la ruta que él proponía, pero al ser domingo se le olvidaba que en una entrada está la entrada de un tianguis, entonces no lo había considerado. De ahí tuvimos algunos, hasta que fuimos un domingo, fue cuando yo le dije, es que los domingos hay un tianguis y creo que llega hasta la esquina. Entonces se dio cuenta de que efectivamente su ruta estaba mal planeada, ¿no? En ese sentido, el trabajo en equipo siempre debemos de buscar los consensos, es decir, el problema no era entre él y yo, sino era la ruta que estaba planteando, ¿no? La ruta que él planteaba, como le comenté, atravesaba otro municipio, y por ahorrarnos 5 minutos, corríamos el riesgo de que a esa hora estuvieran levantando el tianguis y se atravesaran los camiones por la parte que él proponía donde se tenía que pasar. Pero afortunadamente llegamos al consenso. Entonces, de esa manera, el buscar el acuerdo y con hechos, ¿no? Demostrar las diferencias pueden ser solventadas sin ningún problema. Es cuanto, consejera. Muchas gracias. Sería de mi parte. Muchas gracias, consejera. Les cedo la palabra a la maestra Mayra. Muchas gracias, maestra Lili. La siguiente pregunta está enfocada a la competencia de negociación. Por favor, les voy a pedir que con un ejemplo de ustedes, un ejemplo muy concreto, nos expliquen o nos cuenten algún tema que ustedes hubiesen negociado, qué resultado obtuvieron, qué tuvieron que ceder, qué cedieron que no en su caso y a qué acuerdo llegaron, a qué negociación llegaron. Empezamos contigo, Osvaldo, por favor. Sí. Gracias, muy amable. Mire, recuerdo que también como vocal, pero eso fue en el 2005, llegamos a tener un punto rojo aquí en Chautla, porque la violencia entre los militantes se estaba llevando
pues de manera frecuente ya habían ocurrido 3 enfrentamientos entre militantes de 2 partidos. Bueno, el hecho de hablar con los candidatos, no se querían reunir ellos, es decir, los candidatos no querían estar frente a frente y de alguna manera, pues hacer los acuerdos para que de manera civil no mandaran a su gente a golpear a la demás gente. En eso me costó mucho trabajo lograr que ellos se dieran a esa reunión. ¿Por qué? Porque siempre decía, uno dice, no, yo quiero a tales horas, pero si vas, no va y que llegue después, en fin. Al final de cuentas, lo que hice fue reunir a todos los candidatos a esa elección. Eran 7, si no mal recuerdo, eran 7 candidatos. Pero el problema era entre dos grupos muy focalizados aquí en la cabecera municipal y no se querían reunir, o sea, realmente no. De alguna manera, yo lo que les ofrecí fue firmar un pacto de civilidad entre ambos, o sea, e inclusive tuve que hablar con en aquel tiempo, la Fiscalía para los Delitos Electorales, la FEPADE, y proponerles a ellos que vinieran a un foro, precisamente la Fiscalía de Delitos Electorales, porque ellos decían que no había ninguna garantía, ¿no? Pero sí, afortunadamente, ese foro se llevó a cabo en el auditorio municipal de Chautla y tuvimos una asistencia numerosa, copiosa por parte de los ciudadanos. Osvaldo, De perdóname, nosotros. ¿cuál fue el resultado, Osvaldo? Sí, que logré reunirlos y sí se firmó el pacto de civilidad. O sea, es decir, yo tuve que mostrarles que tenían que reunirse y firmar ese pacto y ellos no querían. Ujú. Muchas gracias. Araceli, Sí. por favor, tu respuesta. Sí, en una migración en otra empresa era migrar la parte de telefonía. Se creía o tenían la idea que era así como un software, le das actualización y queda migrado. Sin embargo, había que hacer cambios en lo que se refiere a hardware, software, actualización a más de 200 equipos en distintas localidades, con una ventana de tiempo para trabajar de 3 horas, que era en la madrugada, por los procesos que tenía la empresa. Fue complicado en el sentido de que se tenía que recabar toda la información de todas las localidades, actualizarlas al siguiente y tenerlas disponible al día siguiente, previo una capacitación a cada uno de los usuarios. Fue lograda con satisfacción. En este caso, el responsable me dejó a mí coordinarlo. Se trabajó 24 horas y exitosamente al día siguiente, cuando llegaron los usuarios, pudieron agarrar el día lunes y ver que todo estaba completo, todas sus líneas, las maneras de comunicación estaban en orden. Entonces fue una migración exitosa con una coordinación tanto de manera local como con las sucursales que teníamos. Gracias, Araceli. Por favor, Xochitl. Sí, bueno, para mí la negociación siempre se utiliza cuando soy líder. En diferentes procesos electorales he sido capacitadora electoral, tanto en el INE como en el IEM. En mi último trabajo de este año en el INE como capacitadora, tuve que negociar con amas de casa y estudiantes de universidad para que me brindaran ese tiempo para capacitarlas y decirles que era muy importante su participación en las casillas. Una ama de casa me decía que ella cuidaba a su nieta, que no podía. Entonces estuve persuadiendo para que ella buscar otro familiar que le cuidara a su nieta y pudiera no solo aprender todo lo que se debe de conocer sobre el llenado de actas y documentación, sino también asistir al simulacro aproximadamente 3 horas y aparte presentarse puntualmente 7 de la mañana el día de la casilla. Entre varias ciudadanas que fueron mujeres en su mayoría que participaron conmigo, pues se logró el objetivo de instalar todas las casillas dentro de los tiempos establecidos, asimismo llegar al cierre, al escrutinio y cómputo, y para el recuento no se fue ninguno de mis paquetes a recuento. Esa es mi negociación y pienso que yo soy líder y del mismo trabajo me pide serlo. ¿Es cuánto? Gracias, Xochitl. ¿Sería cuánto, maestra? Muchísimas gracias, maestra.
Bueno, pues con esto damos por terminada su entrevista. Les agradecemos mucho su participación en este proceso, siendo las 4:52 de la tarde, y les pedimos por favor que permanezcan atentos a los resultados de la misma y del procedimiento por las vías institucionales. Muchas gracias y hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias.